Hay lugares que nacieron con una misión noble, lugares creados para proteger a los más indefensos, para ofrecer refugio a quienes lo habían perdido todo, los orfanatos, instituciones pensadas para dar techo, alimento y educación a niños que quedaron solos en el mundo, pero no todos cumplieron ese propósito. En algunos de estos edificios, detrás de las paredes silenciosas y pasillos interminables, se ocultaron historias de crueldad, castigos brutales y muertes que todavía parecen resonar en la oscuridad. Hoy vamos a recorrer algunos de estos orfanatos más siniestros de la historia, lugares donde el abandono no terminó cuando los niños cruzaron la puerta, sino que apenas estaban comenzando. El orfanato de marineros, Liverpool, Inglaterra. Nuestra primera historia nos lleva al año 1869. En la Inglaterra victoriana, en el puerto de Liverpool, se levantó una institución llamada Orfanato de Marineros. El objetivo parecía noble. En aquella época, muchos hombres morían en alta mar trabajando en la marina y sus hijos quedaban completamente solos. El gobierno creó entonces este lugar para albergarlos, un sitio que prometía comida, educación y protección. Durante años llegó a albergar casi 400 niños, pero de pronto comenzaron a circular rumores, historias de castigos, de hambre y de una disciplina que parecía más propia de una prisión que de un hogar. Uno de los métodos de castigo más perturbadores era el conocido como los armarios traviesos. En el ático del edificio existían pequeños compartimentos de madera, armarios estrechos, casi sin ventilación. Allí encerraban a los niños que desobedecían, a veces por horas, a veces por días y en algunos casos incluso por semanas, sin comida, sin luz, sin nadie que escuchara sus súplicas. Pero eso no era el único castigo. A los niños considerados problemáticos también se les quitaba la comida del día y se les obligaba a trabajar jornadas de más de 12 horas. Niños de entre 2 y 15 años, pequeños que ya habían perdido a su familia y que ahora también perdían su infancia. Con el paso del tiempo, muchos de ellos murieron dentro de esas paredes. El orfanato finalmente cerró en 1997, pero su historia no terminó ahí. Hoy, el edificio permanece abandonado y quienes se han atrevido a entrar hablan de fenómenos inquietantes. Exploradores urbanos aseguran escuchar objetos arrastrándose por los pasillos. Otros dicen oír pasos corriendo en los comedores, como si alguien estuviera huyendo. En el sótano, el lugar donde supuestamente se aplicaban castigos aún más brutales, muchos afirman haber escuchado llantos y lamentos infantiles, y en ocasiones entre los corredores oscuros del edificio. Algunas personas aseguran ver siluetas de niños corriendo, sombras pequeñas, figuras que aparecen por un instante y desaparecen a la oscuridad, como si todavía intentaran escapar. El orfanato de Smilum Park, Escocia. Pero si la historia anterior ya era perturbadora, la siguiente es aún más oscura. En Escocia existió un lugar llamado Smilum Park, un orfanato que funcionó durante 117 años. Durante ese tiempo, más de 11.000 niños pasaron por sus puertas. El lugar cerró en 1981, pero décadas después comenzó a salir a la luz una realidad aterradora. Desde sus primeros años, las condiciones dentro del orfanato eran terribles. Niños que sufrían malnutrición severa, las enfermedades eran constantes: tuberculosis, neumonía, infecciones que se propagaban rápidamente. En 1930, la tasa de mortalidad del lugar era 3 veces mayor que el promedio del país. 1/3 de las víctimas eran niños menores de 5 años. Las monjas encargadas del lugar
registraban todas las muertes como naturales, pero los sobrevivientes contaban otra historia. Hablaban de negligencias, de abandono, de castigos brutales. Según varios testimonios, los niños eran obligados a bañarse con agua helada. Muchos se enfermaban gravemente después, pero aún así no recibían tratamiento médico. A los que mojaban la cama los castigaban con humillaciones y golpes, y en algunos casos lo obligaban a comerse su propio vómito si llegaban a vomitar la comida. Los golpes eran constantes. Las monjas utilizaban cinturones, correas, cepillos para el cabello e incluso crucifijos de madera para golpear a los niños. Uno de los casos más impactantes fue el de Sammy Kerr, un niño de apenas 6 años. Murió en 1964 después de recibir un fuerte golpe en la cabeza por parte de una de las monjas. La versión oficial declaró que había muerto por una infección causada por una mordedura de rata, pero varios niños que presenciaron el hecho afirmaron que los golpes que recibía constantemente también contribuyeron a su muerte. Otro caso fue el de Francis McCool, de 13 años. Murió después de ser golpeado por un palo de golf por un empleado del orfanato. La muerte fue registrada como un accidente y el caso se cerró. Durante décadas nadie investigó, hasta que en 2003 una investigación comenzó a destapar la verdad. En el cementerio cercano al orfanato existían 159 tumbas registradas, pero los archivos indicaban algo muy distinto. Desde 1864 hasta 1981 habían muerto al menos 402 niños en el lugar. ¿Dónde estaban los demás? Una investigación de la BBC en 2017 descubrió la respuesta. Muchos de ellos habían sido enterrados en una fosa común sin marcar. Ni siquiera tenían nombre, ni lápida, ni memoria, solo tierra y silencio. Pero la oscuridad de este lugar no terminaba ahí. Algunos sobrevivientes también denunciaron abusos sexuales cometidos por voluntarios y sacerdotes que visitaban el orfanato. Uno de ellos fue Brian Dailey, condenado en 2003 a 15 años de prisión por abusar de múltiples niños en Smilum. Y lo más perturbador es cuando algunos pequeños intentaban denunciar lo que ocurría, eran castigados. Las monjas los acusaban de mentir y los enviaban a cuartos oscuros como castigo. En ese ambiente de miedo, muchos niños aprendieron algo terrible, que nadie vendría a ayudarlos. Los orfanatos fueron creados para ser refugios, pero en algunos casos se convirtieron en verdaderas pesadillas. Miles de niños pasaron por estos lugares esperando encontrar protección y en cambio encontraron violencia, abusos, silencio. Hoy muchos de esos edificios están abandonados, cubiertos de polvo, de historia y tal vez de algo más. Porque algunos visitantes aseguran que por las noches todavía se escuchan pasos pequeños en los pasillos, risas infantiles, puertas golpeando desde habitaciones vacías, como si esos ecos del pasado se negaran a desaparecer. Y si eso es cierto, quizás esos niños todavía siguen allí, esperando que alguien finalmente escuche su historia.